Sé que ustedes en sus grupos han estado estudiando temas maravillosos. Estudiaron el estado de los muertos, ¿verdad? Estudiaron la salvación, estudiaron acerca de la oración, estudiaron acerca del sábado. Estudiaron temas diversos que son importantes. Pero esta mañana yo quiero presentarle en un texto el plan de Dios, el evangelio de la salvación. Lo quiero presentar a ustedes en un texto. Claro, voy a usar algunos otros textos para apoyar a lo que estamos diciendo. Y si yo le preguntara a ustedes cuál es ese texto que me habla del evangelio de la salvación, de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cuál es ese texto? Dice Saúl, Juan 3:16. ¿Cuánto apoyan? ¿Quién secunda? Los que están de acuerdo, ¿verdad? Yo pienso que si vamos a describir el amor de Dios en unas pocas palabras, tendremos que usar ese texto que nuestro hermano Saúl ha dicho, Juan 3:16. Este solo versículo capta la visión de Dios. Ese solo versículo capta la visión de Dios y lo hace en una forma sencilla que todos pueden entender y recibir la gran oferta de amor de Dios por sus hijos. Juan 3:16, encontramos tres grandes verdades y yo quiero compartir esas verdades con ustedes esta mañana en los 40 minutos que nos faltan. ¿40? No, les prometo que cuando termine, ya. No quiero que se me duerman aquí esta mañana. Quiero decirle que el banquete estuvo al principio, pero los hermanos de aquí han dejado la mejor parte para el final, ¿verdad? Hoy vamos a analizar juntos estos versículos. Recuerde que Juan 3:16 nos muestra el inmenso amor de Dios y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero vamos a analizar al final como postdata el versículo 17. ¿Sabe que a veces uno escribe y después dice nota o postdata? Eso ha hecho Dios en este versículo. Y vamos a analizar el primer versículo y vayan a sus Biblias y busquen el Evangelio según San Juan capítulo 3 y verso 16. Lo primero que vamos a analizar es que Dios nos ama. ¿No dicen amén? Amén. Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿Y quiénes son los que están en el mundo? Dios nos ama con un amor tan grande que dio todo lo que tenía. El Padre nos ama el Padre nos ama no a causa de su gran sacrificio, sino que Él proveyó ese gran sacrificio porque nos ama. Dios no espera que un pecador sea limpio, que cambie, que se transforme, que sea perfecto para amarlo. Él nos ama tal y como somos nosotros. Pero vamos a analizar algunos textos que hablan del amor de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios es capaz de hacer porque te ama. Dios, dice la Biblia, te ama aunque tú no lo ames. Dice allí el Evangelio, primera de Juan, la epístola de Juan, dice primera de Juan capítulo 4 y verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuese ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios te ama aunque tú no lo ames. Dios te ama aunque tú lo reniegues. Dios te ama aunque tú le falles. No hay cosa tan grande que tú puedas hacer para que Dios pueda dejarte de amar. Y saben, otra característica es, Dios te ama porque Él se considera tu amigo. Dice
Juan 15:13 dice, nadie tiene más grande amor que el dar su vida por ¿quiénes? Por dar su vida por sus amigos. Así que Dios se considera tu amigo. Número uno, Dios te ama a pesar de lo que tú seas. Y número dos, Dios te ama porque te considera su amigo. Y el amigo, yo no sé cuántos de ustedes tienen o han tenido un amigo sincero. ¿Cuántos tienen amigos sinceros aquí? Bien poquitos. Yo les recomiendo a aquellos que no tienen amigos que encuentren en Cristo Jesús el verdadero amigo. Encuentren en Jesús el amigo que no falla. Encuentren en Jesús el amigo que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Dios te ama tanto que te considera amigos. Y yo les animo, hermanos, tratemos de tener una relación de amistad los unos con los otros. Que estemos dispuestos al sacrificio por esos amigos. Dios nos considera amigos. Ahora, el amor de Dios es incondicional. Fíjense, vayan al libro de Romanos, capítulo 5 y verso 8. No sé si Obed lo está poniendo aquí, Romanos 5, 8. Lo va poniendo ahí. ¿Qué dice allí Romanos 5, 8? Mas Dios, ¿qué hace? Muestra su amor para ¿quiénes? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, fíjense, no teníamos que ser perfectos, no teníamos que conocernos 28 doctrinas, no teníamos que haber renunciado a una vida antigua, no teníamos que haber abandonado el pecado. Aun cuando éramos pecadores, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Así que su amor es incondicional. Él nos ama a pesar de que somos pecadores. Y como sabe que somos pecadores y estábamos perdidos, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Así que Dios te ama a pesar de tus pecados. Y como te ama, está dispuesto a hacer hasta lo imposible por sacarte de esos pecados. Él está dispuesto a hacer lo imposible para traerte a una nueva vida. ¿Y sabe por qué? Porque te ama. Ese gran amor, nosotros que éramos rebeldes, que estábamos alejados, que nos habíamos apartado de Dios, una vez que volvemos a Él, una vez que decimos, Señor, aquí estoy, ¿cómo nos considera Dios? Ese amor, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿para qué? ¿Se imagina ser llamados hijos del Rey del Universo? Ustedes nunca se han puesto a meditar en esa palabra. Yo soy hijo del Rey. Y si soy hijo del Rey, pues soy un príncipe o una princesa. Si soy hijo del Rey, soy heredero de todas las riquezas de mi Padre. Y dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, como hijo del Rey del Universo, tengo privilegios. ¿Sí o no? Tengo muchos privilegios, pero también tengo responsabilidades. Como hijo del Rey, como por el amor tan grande que Dios me tiene, me considera su hijo. Por lo tanto, entiendan eso, que lo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ahora somos hijos del Rey. Y si somos hijos del Rey, el diablo no nos puede tocar. El diablo no tiene autoridad sobre un hijo de Dios. Por lo tanto, cuando el diablo te tienta o te quiere hacer creer de que tú ya perdiste todo, de que ya tú estás perdido, levántate firme y dile al diablo, yo soy hijo del Rey del Universo. Y tú no tienes potestad sobre mí, porque ya Cristo te venció en la cruz del Calvario. Y ahora Dios me abraza y me protege. Fíjese lo que dice allí, Salmo 36, 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano
haya refugio a las sombras de tus alas. Cuán grande es el amor de Dios, que nosotros podemos encontrar refugio en Cristo Jesús. Podemos encontrar refugio en nuestro Padre Celestial. Así que si nosotros pudiésemos calcular el tamaño, la altura, la profundidad del amor de Dios, nunca lo vamos a poder lograr. Porque el amor de Dios es tan grande. ¿Serías tú capaz de amar a alguien que sigue siendo malo? ¿Serías tú capaz de traer al seno de tu familia y convertirlo en heredero de lo que posees a alguien que te ofende, que te rechaza, que no quiere saber de ti? ¿Serías tú capaz de hacer eso? Pues, como nosotros no podemos imaginarnos eso, pues entonces no vamos a calcular nunca la profundidad, la anchura y el largo del amor de Dios. Ahora fíjense lo que hizo Dios en su grande amor, que estuvo dispuesto, dice el mismo versículo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Su Hijo único. Para entender lo que significa el sacrificio que Dios hizo, yo tengo que ponerme los zapatos de Dios. ¿Estarías tú dispuesto a dar tu único hijo? Para entender eso, nosotros tendríamos que ir allá al monte Moria y ver lo que estaba haciendo Abraham cuando Dios le pidió que diera a su único hijo, el hijo de la promesa. Va Abraham con Isaac, su hijo, el hijo que estaba esperando por tanto tiempo. Ya él hecho un anciano, Dios le promete, te voy a dar un hijo, y después le pide a Abraham, dame a tu único hijo, ofrécelo en sacrificio. Ustedes saben que el camino le duró ¿cuántos días? Desde su casa hasta el monte Moria. En todo ese tiempo que iban caminando, él, sus criados, su hijo, él sabía que iba a sacrificar a su propio hijo. Imagínense el pensamiento de ese padre. Pero no solamente eso, imagínense el pensamiento del hijo. Le dice, padre, tenemos la leña, ¿verdad? Tenemos todo preparado. ¿Y dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá de cordero. Yo me imagino la mente de Abraham pensando, tengo que dar mi único hijo. Si ustedes me dicen hoy, yo estoy dispuesto a sacrificarme por alguien, yo se lo creería. Porque he visto muchos mártires en la historia del mundo que han estado dispuestos a ofrendar su vida por una causa. Pero si tú me dices que tú estás dispuesto a dar tu hijo, no es el único, cualquiera de ellos, por lo más que tú quisieras en la vida, tú no estarías dispuesto a hacerlo. ¿Hay alguno que estaría dispuesto a hacerlo? No tenga pena, si usted lo siente, pues dígalo. No va a ser que tenga un hijo travieso y te diga que estoy loco por salir. Pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Y saben, Abraham lo hizo porque conocía la voz de Dios. Y sabía que el Dios que le prometió que Isaac sería el hijo de la promesa, aunque él lo sacrificara, el Dios del cielo tenía poder para resucitárselo y dárselo de nuevo. ¿Sí o no? Ahora, Dios, eso es un tipo de lo que en realidad Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Dios dio a su único hijo, y ese tipo de sacrificio solamente lo puede hacer alguien que ama. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque nos ama. La mejor definición que encontré mientras estudiaba este tema, la encontré en un pasaje del Camino a Cristo. Ese librito tan maravilloso, ese libro que habla acerca del amor de Dios. Y yo decía, ¿por qué lo dio? Fíjense lo que dice allí en la página 14. Dice, lo dio no solo para que viviese entre los hombres.
llevase los pecados de ellos, muriese para expiarlos, sino que lo dio a la raza caída. ¿A quién lo dio? A los santos de New Albany. Lo dio a aquellas personas buenas de la sociedad. Lo dio para aquellos que son diferentes y no tienen pecado en su vida y son personas diferentes. Lo dio para eso. ¿Qué dice el texto? Lo dio para una raza caída que estaba sumergida en el pecado. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual Él redimió. Cristo, por amor, llevará por siempre las señales de los clavos en sus manos, diciendo: mira, por ti me clavaron una vez, pero siento gozo porque te tengo conmigo aquí en la patria celestial. Cristo por siempre. Y no es solamente que el Padre lo dio, sino que Cristo mismo estuvo dispuesto a darse por amor a la raza humana. Dice Tito 2:14, dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Para redimirnos de qué? Para que siguiéramos en la iniquidad, el pecado, en la basura de este mundo. ¿Para qué nos redimió? Para limpiar para sí un pueblo propio, un pueblo limpio, pulcro, diferente, seguidor de buenas obras. Y Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Para qué Cristo murió? Ahora yo pregunto, si Él murió por mis pecados, si Él murió para salvarme, si Él dio todo para que yo un día esté en el cielo, ¿por qué yo todavía me condeno? ¿Y por qué hay personas que condenan a otros que son pecadores? ¿Por qué hay condenación? Y la postdata que yo les decía a ustedes, que estoy terminando ya porque sé que se me van a ir, la postdata que yo les decía a ustedes está en el versículo 17. Porque a veces leímos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero olvidamos el versículo 17. ¿Y qué dice el versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En primer lugar, Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Sino para que el mundo sea salvo por Él. No vino Jesús a condenarte. Si alguien te condena, ese no es de Cristo. Si alguien vive culpándote, ese no es de Cristo. Porque Cristo lo único que quiere de ti es salvarte. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, que nadie te condene. Quizás durante esta semana los estudios que se han estado dando, tú puedes verte sentido como que no estás en el camino correcto, como que no estás viviendo a la altura de lo que Dios pide. Tú puedes sentirte un poco sucio, tú puedes sentirte que no vales nada, pero en Cristo hoy quiero decirte que tú eres una criatura preciosa a los ojos de Dios. Tú eres algo lindo a los ojos de Dios que estuvo dispuesto a darlo todo por amor a ti. Ahora yo pregunto, y hago la pregunta como lo hace Romano, como lo hace Pablo en Romano el capítulo 8, que lean el capítulo 8 de Romano para que nadie lo condene. Cuando usted ve a alguien señalándolo, vaya a Romano 8. Y si alguien te dice algo, vaya a Juan 3:17, que es la postdata que Dios dijo: después de esto que yo estoy dispuesto a amarte y a salvarte y a darlo todo por ti. Fíjense
yo voy a enviar a mi Hijo, pero no lo voy a enviar para que condene a nadie, porque el Hijo no vino a condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿qué diremos de esto? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por cuántos? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo te presento esta tarde ya. Hay dos caminos. Tú puedes decidir amar a Dios en respuesta a su amor y ser recíproco al amor de Dios, o puedes rechazar ese amor. Yo pienso que nadie rechaza el amor, ni aun los animalitos. Yo traje para aquí, cuando vine para acá, una gatica para que estuviera cuidándonos de la serpiente, ¿verdad? Pero cuando llegó a mí, ella era nuevita, no nos quería, no estaba con nosotros, no tenía relación con nosotros. Pero ella me ve que todos los meses yo salgo a buscarle la bolsita de comidita para ella, le sirvo su comidita, le doy su agüita y le paso la mano de vez en cuando. ¿Y qué sucede? ¿Qué ustedes creen? Ahora quiere estar siempre encima de mis pies. ¿Por qué? En respuesta al amor que yo le manifesté. Ahora yo pregunto, ¿qué tú harás en respuesta al amor de Dios? Esa es mi pregunta. ¿Qué tú haces en respuesta al amor de Dios? ¿Seguir viviendo tu vida alejado de Dios o quieres vivir una vida diferente para Cristo Jesús? ¿Qué tú harás? ¿Serás rebelde a la voz celestial? Miren, con esto quiero terminar. Hay dos caminos delante de ti esta tarde. Tú puedes decidir elegir el camino que tú quieras. Dios te recomienda uno. Y no porque tú elijas otro camino, Dios va a dejar de amarte. Él te va a amar siempre, aun cuando te tenga que ver partir al infierno. Te va a amar siempre. Aun cuando te tenga que ver sufrir las consecuencias de tu pecado, te va a amar siempre. Aun cuando te vea sufriendo por una enfermedad que traíste a tu vida a causa de tu desobediencia, te va a amar. Pero Él siempre te va a dar un consejo. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Y hagan este texto suyo. Dice allí: a los cielos y a la tierra llamo por testigo, ¿cuándo? Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, ¿y qué más? Y la muerte, la bendición, ¿y qué más? Y la maldición. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Escoge pues, ¿qué cosa? Escoge pues, ¿qué cosa? ¿No pusieron el texto? Sí, escoge pues la vida para que vivas tú y quién. Dos caminos, la vida y la muerte. Déjame poner para acá, no vayan a pensar que ustedes son muertos. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hay dos caminos, pero ¿qué hace Dios? Te aconseja, pues,
que escoja la vida para que vivas tú y los tuyos, tu descendencia, tu familia. La decisión tuya puede ayudar a muchas otras personas que han de aceptar a Cristo también y vivir una vida, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios quiere que escojas el camino de la bendición. Dios quiere que escojas el camino de la vida. Dios quiere que cojas el mejor camino de todos. Ahora mi pregunta es a todos los que están aquí presentes: ¿cuál es el camino que vas a escoger? Durante esta semana hemos estado aprendiendo cosas interesantes y estoy seguro que en cada una de ellas había un llamado a una decisión. Mi pregunta es esta mañana: ¿cuál será tu respuesta al amor de Dios? ¿Cuál será tu respuesta al llamado que Dios te está haciendo esta mañana a ser recíproco a ese amor? Yo quiero cantar un canto para terminar. Se titula el canto Amor de Dios o Amor de Dios. ¿Cuán profundo es? Si tú sientes mientras cantamos, no me pares a nadie. Si tú sientes que Dios te está llamando a ser recíproco a ese amor y tú quieres declararlo hoy, Señor, dar un paso de fe y decir, yo quiero mi Dios, que ese amor llene mi vida. No he estado viviendo a esa altura hasta hoy, pero me he dado cuenta, Padre, que tú me amas a pesar de todo y tú me estás llamando a escoger el camino de la vida. Yo quiero que tú te pongas de pie. Himno 53. Si no sientes que no quieres seguir ese camino ni quieres ser recíproco, no lo hagas porque están mirándote. Yo quiero verte de pie porque yo quiero tener al final una oración por ti. Porque nosotros necesitamos orar los unos por los otros. En las decisiones de la vida necesitamos orar los unos por los otros para que Dios nos dé la fortaleza, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Verdad? Vamos a cantar. Vamos a dar otro paso de fe. ¿Cuántos están dispuestos a ser recíproco al amor de Dios? Levanten su mano. Yo no voy a decir que nadie venga acá frente porque estamos en distanciamiento social, ¿verdad? ¿Cuántos se comprometen a serle fiel a Dios de tal manera que vivan el evangelio de amor que Dios nos ha dado? Levanten su mano también. ¿Recuerdan la lección que estudiamos esta mañana? Dios hizo un pacto con el pueblo dijo, ¿qué dijo el pueblo? Todo lo que, ¿verdad? Así lo haremos, pero no seamos como aquel pueblo. Seamos obedientes. Dios te está llamando a ser parte de su iglesia, a ser parte de su pueblo, a vivir esa vida de amor que Él nos ha manifestado. Vamos a orar.